Era un cálido verano de 1983 cuando la familia Fox llegó al tranquilo pueblo de Lowell. La mudanza había sido un torbellino de cajas y risas, un nuevo comienzo en un hogar que prometía ser un refugio, con su fachada de ladrillo rojo y ventanas de madera. La entrada estaba adornada con flores de colores vibrantes que danzaban al ritmo del viento y un amplio porche que invitaba a pasar las tardes leyendo o simplemente disfrutando del canto de los pájaros. Para Clara, la mayor de los hermanos, fue amor a primera vista. «Mira, Wesley, es perfecta», exclamó, mientras su hermano, un pequeño de 7 años, corría por el jardín riendo y saltando entre las flores. Clara sonrió, sintiendo una oleada de felicidad. Había dejado atrás un pequeño remolque donde habían vivido durante años, y ahora se sentía como si hubiera cruzado a otro mundo. La madre de Clara, Laura, desempacaba con entusiasmo, mientras su padre, Robert, se ocupaba de arreglar algunas cosas en la casa. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la atmósfera comenzó a cambiar. Una brisa fría y extraña parecía deslizarse por los rincones de la casa, y Clara empezó a notar pequeñas cosas que no encajaban. Los espejos parecían reflejar algo que no estaba allí, y a veces, al caer la noche, oía susurros que la llamaban por su nombre. Al principio, pensó que era su imaginación, pero las sombras que danzaban en las paredes y el crujir de las tablas del suelo la hacían dudar. Un día, mientras exploraba el sótano, Clara encontró un viejo baúl cubierto de polvo. Con curiosidad lo abrió y un frío helado la recorrió al encontrar zapatos antiguos, desgastados y polvorientos. Al tocarlos, sintió un estremecimiento, como si una presencia la observara. La risa infantil de Wesley resonó en el aire y Clara, sintiéndose valiente, lo llamó para que se uniera a ella. Pero cuando Wesley bajó, la risa se detuvo. Él también sintió el escalofrío. «¿Qué hay allí, Clara?», preguntó, con una mezcla de temor y fascinación. «Solo son zapatos viejos, vamos a jugar un poco», respondió ella, tratando de mantener la calma. Pero el ambiente se tornó pesado y una sombra se deslizó rápidamente por el rincón del sótano. Clara sintió un nudo en el estómago. «Tal vez deberíamos irnos», sugirió con un hilo de voz. Las semanas pasaron y los ruidos en la casa se hicieron cada vez más inquietantes. Las noches eran un tormento. Los sueños de Clara estaban plagados de figuras sombrías que la perseguían, susurrándole secretos oscuros. En una ocasión, se despertó en medio de la noche, sintiendo una presencia al lado de su cama. Se giró y allí, en la penumbra, vio a un niño con una expresión triste que la miraba. El corazón le dio un vuelco. «¡Mamá! ¡Papá!», gritó, pero al volverse, el niño desapareció. Desesperada, trató de contarle a sus padres, pero Laura y Robert estaban demasiado ocupados con sus trabajos y las tareas de la casa. «Es solo un mal sueño, Clara, no te preocupes», le decía su madre con ternura, pero Clara sabía que algo no estaba bien. Un día, mientras jugaba en el parque, Clara escuchó a otros niños hablar sobre la casa. «Dicen que está embrujada», comentó uno de ellos, haciendo una mueca de miedo. «Nadie se atreve a acercarse después de que cae la noche». Clara sintió que su corazón se hundía. «No puede ser real», pensó, pero las sombras en su casa parecían reírse de su incredulidad. Decidida a proteger a su hermano, Clara comenzó a investigar. Habló con ancianos del pueblo y leyó libros en la biblioteca. Pronto descubrió la historia de la casa. Una familia que había vivido allí hacía años había desaparecido misteriosamente. Nadie sabía qué había pasado, pero los rumores hablaban de un oscuro secreto, de rencores que aún habitaban entre los muros. Una noche,
Clara decidió que ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Con Wesley a su lado, se adentraron en el sótano una vez más. Con una linterna en mano, iluminaron cada rincón buscando respuestas. «Si hay algo aquí, lo enfrentaremos», le dijo Clara a su hermano, sintiéndose más valiente con él a su lado. Mientras exploraban, encontraron una puerta oculta detrás de unos estantes, cubiertos de telarañas. La abrieron, revelando un pequeño cuarto lleno de objetos antiguos, fotografías de la familia que había vivido allí, juguetes rotos y cartas amarillentas por el paso del tiempo. Clara sintió un escalofrío al ver una fotografía de un niño que se parecía al que había visto en su sueño. De repente, un ruido sordo resonó a sus espaldas. Se dieron la vuelta y la puerta se cerró de golpe. «Clara, ¿qué hacemos?», preguntó Wesley, con su voz temblorosa. «Debemos quedarnos juntos», respondió ella, tratando de calmarlo, pero la oscuridad los envolvía, y la sensación de que no estaban solos era abrumadora. La sombra parecía cobrar vida, danzando a su alrededor. En ese momento, escucharon un llanto distante, un eco que resonaba en las paredes. Clara y Wesley se miraron, y con valentía decidieron seguir el sonido. A medida que avanzaban, el llanto se hacía más fuerte. Finalmente, llegaron a una habitación pequeña, donde una figura espectral se materializaba. Era un niño, el mismo del que Clara había soñado. «¿Por qué lloras?», preguntó Clara, su voz resonando en la penumbra. «Estoy atrapado aquí», respondió el niño con tristeza. Sus ojos reflejaban un profundo dolor. «No puedo irme hasta que la verdad se sepa». Clara sintió una punzada de compasión. «¿Qué sucedió contigo?». El niño les contó la historia de su familia, de cómo habían sido víctimas de una tragedia que nunca se resolvió. A medida que hablaba, Clara comprendió que su familia estaba conectada a ese lugar, que debían ayudar a liberar el alma atrapada. «Debemos encontrar la manera de hacer que la verdad salga a la luz», dijo ella, decidida. Juntos, Clara y Wesley se embarcaron en una misión para descubrir lo que había sucedido. Cada noche se adentraban en el sótano buscando pistas entre los objetos antiguos. Finalmente, encontraron una carta que revelaba el secreto, una traición que había llevado a la desaparición de la familia. Decididos a honrar su memoria, Clara y Wesley decidieron contar su historia a sus padres. Una noche reunieron a Laura y a Robert y les mostraron todo lo que habían encontrado. «Mamá, papá, la casa tiene un secreto. Debemos ayudar a este niño», imploró Clara. Al principio, sus padres estaban escépticos, pero al ver la determinación en los ojos de sus hijos, comenzaron a escuchar. Unidos en su propósito, la familia decidió organizar una reunión en el pueblo. Juntos, contaron la historia de la casa, compartiendo lo que había sucedido. Poco a poco, los habitantes de Lowell se unieron a ellos, recordando y honrando a la familia que había desaparecido. Esa noche, mientras el pueblo se reunía en torno a una fogata, Clara sintió una paz en su corazón. La historia de la familia perdida finalmente había sido contada, y con cada palabra, la atmósfera de la casa empezaba a cambiar. Las sombras parecían desvanecerse, y el aire se sentía más ligero. Al regresar a casa, Clara y Wesley bajaron al sótano. Allí, el niño espectral les sonrió. «Gracias», susurró, y con un destello de luz comenzó a desvanecerse. Clara sintió una oleada de felicidad y tristeza al mismo tiempo. Sabía que finalmente estaban libres. La casa que una vez había sido un laberinto de terror, ahora brillaba con una nueva energía. Clara y su familia comenzaron a hacer de ella un verdadero hogar. Juntos superaron los miedos y las sombras del pasado, eligiendo el amor y la unión por encima de todo. Con el tiempo, el pueblo de Lowell se convirtió en un lugar aún más especial para la familia Fox.
la historia de la casa se convirtió en una leyenda, recordando a todos que a veces los secretos oscuros pueden ser enfrentados y transformados en luz. Y así, en un hogar que había empezado como una pesadilla, Clara y su familia crearon un refugio lleno de amor, risas y recuerdos felices, donde cada sombra se convirtió en una historia que contar.